Sean muy bienvenidos a nuestro canal denominado Por un cambio cultural hacia la libertad. En esta defensa por la vida, la cultura de la muerte se manifiesta a través de varias ideologías, entre ellas la del género, la ecologista y la animalista, por ejemplo. Y la doctrina liberal combate todos estos colectivos porque atacan los derechos naturales básicos del ser humano. Y todas estas ideologías tienen la misma raíz, un tronco común, que no es otro que el control de la natalidad. Y por supuesto, los negocios multimillonarios que hay detrás. Quieren llegar a lo mismo por diversas vías, por diversos caminos. Uno lo hace diciendo que los sexos no existen, que somos seres autopercibidos, proponiéndose atacar a la familia y la maternidad, promocionando los métodos anticonceptivos y el aborto. Todo esto vendido como un avance y un progreso del ser humano a través de conferir derechos humanos, ¿verdad? Y otras ideologías lo hacen por otra vía, imponiendo la ética universal del ecologismo y el animalismo. Hoy conversaremos sobre la ideología ecologista y en los próximos podcasts nos centraremos en la ideología animalista y la del género. Es decir, lo que analizaremos son el origen de estas ideologías y qué es lo que se propone. El objetivo entonces es penetrar en la mente de la gente, el objetivo de estas ideologías, ¿verdad? Para que piense que estamos en riesgo ambiental planetario y que la solución es menos personas en el mundo y que eso es un sinónimo de bienestar, de cuidado de recursos naturales y del medio ambiente. El verdadero objetivo de estas ideologías no está en lo que se te cuenta a ti. Eso es puro maquillaje. Sus verdaderos objetivos están detrás. Por ejemplo, te mienten con derechos humanos reproductivos y sexuales, planificación familiar, empoderamiento, etcétera, que tú ingenuamente te crees y que después repites. Pero no se trata de darte más derechos. A ellos no les importa tu empoderamiento, ni tus derechos. Lo que le importa es que el mensaje penetre en tu mente, ese relato, y te conviertas en una mujer abortista, que no quiera hijos, que tenga otras prioridades en la vida antes que ser mamá, que te enfrentes con el hombre y que lo veas como un enemigo y que tengas con él una relación conflictiva, para de esa manera evitar el amor, la unidad, la fraternidad y la procreación entre los sexos, que reniegues de los hijos y por supuesto que reniegues de la maternidad. Y en lugar de decir todo esto, en vez de contarte la verdad, que la verdad es que todo esto te destruiría tu salud mental y, y viviríamos en un conflicto permanente en un mundo cada vez más degradado moralmente, pero eso no te lo pueden vender. Entonces, ¿cómo se vende todo esto? A través de un derecho conferido y de que tú tienes derecho a todo eso, ¿verdad? Y esa es la forma de convencerte. A poco que uno investiga el origen de estas cosas y de qué se trata, comprende de que lo que realmente se trata es la disminución eugenésica de la población mundial, con la consecuente eliminación de los pobres, lógicamente. Y a nadie le importa tu empoderamiento, tu autodeterminación, el planeta, las focas o las ballenas, o el medio ambiente y sus recursos naturales. La cosa en realidad no va por ahí. Son puras patrañas, mentiras. Detrás del aborto, del género y de los ambientalistas y animalistas hay un negocio multimillonario, colosal, con intereses oscuros, una élite que quiere realmente dominar el mundo con sus agendas globalistas e imponer en cada país sus postulados. Y eso es todo lo que uno comprende cuando se pone realmente a investigar, a obtener información y a estudiar todas estas cuestiones. Se nos pretende imponer una nueva ética universal, la idea de que queden los más aptos, que se eliminen los pobres porque generan un gasto enorme, empobrecen a los países, ocasionan problemas inmigratorios y además, por supuesto, contaminan. Y entonces, todas estas ideologías tienen un tronco común, como les decía, ya lo verán.
por más que lo adelantamos, y el tronco común es siempre el control de la natalidad y la disminución de la población mundial. Hoy vivimos una degradación y relativismo moral en una ética del egocentrismo. Y todo esto no es casualidad, no surge de la nada. Lo que vemos hoy tiene su origen. Y está bueno conocer el origen de las cosas para comprender la realidad actual, para poder entender cómo pudo suceder que la humanidad haya perdido por completo el sentido moral, el buen sentido, y se haya convertido prácticamente en un psiquiátrico a cielo abierto. Y todo tiene una explicación, pues se trata de un plan muy bien diseñado que viene siendo implementado desde hace décadas y décadas, tal como lo vimos en el podcast anterior con el aborto. Con el ecologismo, con el animalismo y con el género sucede exactamente lo mismo. Para poder dar un mensaje de vida, como yo quiero hacer, y apostar a una cultura de la vida y no de la muerte, como tenemos hoy en nuestro país, hay que conocer el origen de las cosas. Hay que saber de qué manera comenzó esta erosión a la vida, este ataque a los valores cristianos, a la familia, y cómo de alguna manera se fue degenerando todo. Y este mensaje yo lo doy fundamentalmente para que los padres puedan explicarle a sus hijos, que le enseñen que el camino no son estas ideologías de muerte, sino que es el camino de la vida. Ideologías que te venden, que se venden como protección, como buenas, con mensajes que endulzan, que son lindos, pero que atrás de eso no es lo que nos cuenta. Y aunque a ustedes les parezca curioso, el ecologismo es una ideología que, al igual que el aborto, fomenta la cultura de la muerte. Y ustedes dirán, ¿cómo se relaciona todo esto, no? ¿Cómo se relaciona la ecología con la muerte, con el aborto? Esto es muy sencillo. Los ecologistas ven a la naturaleza, a la tierra, al mundo como algo vivo que hay que cuidar y proteger. Y dan por sentado, lógicamente, que el hombre ataca ese ser vivo y es su principal enemigo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué intentas, por ejemplo, tú hacer contra un enemigo que ataca tu vida? Te defiendes y lo eliminas. Eliminas esa persona que te ataca, por ejemplo, destruyendo los recursos y contaminando, siendo que la Tierra es viva. Por ende, como esto es un tema global, cuanto menos atacantes existan, cuanto menos contaminantes existan, mejor. Y allí empiezan todos sus discursos ecologistas relacionados con disminuir la población mundial para cuidar el planeta. El primero en acuñar el término ecología fue Ernst Haeckel en 1869, que fue un naturalista y un pensador que acuñó este término de la ecología a partir del movimiento llamado monista, que es una corriente de pensamiento filosófico que plantea que la realidad es una sola y no es divisible, o sea, que somos todos una y la misma cosa. No hay distinción de las criaturas entre sí. Su concepción del ser humano es de que es un verdadero vertebrado. Es un vertebrado despojándolo de toda humanidad, de toda dignidad, y entonces el humano queda a la par de cualquier mamífero. Esta persona pasó a la fama por una concepción darwinista radical de la vida, en contra del cristianismo, en el entendimiento también de que solamente los más aptos sobreviven, con un pensamiento similar al de Margaret Sanger, ¿se acuerdan? La eugenésica que vimos, abortista, que vimos en el podcast anterior y que fundó lo que es hoy la clínica abortiva más importante del mundo, Planet Parenthood. Entonces, para desarrollar esta idea eugenésica, Hankel funda la Liga Monista en Alemania. Y luego, en el año 1904, terminó creando una sociedad que se tituló la Sociedad de Higiene Racial, con una concepción de que hay seres superiores y otros inferiores, que en definitiva se debían eliminar los pobres, a quienes consideraba inferiores. Hay una diferencia evolutiva en los seres humanos. Y esto que en realidad hoy parecería que puede ser visto como nazi, la realidad es que es muy actual, cuando vemos que hoy es promocionado
por Peter Singer, que es el principal defensor del animalismo y que veremos en el próximo podcast. Toda esta idea alarmista de la superpoblación y la escasez de los recursos naturales proviene de Malthus, que en 1798 escribió un trabajo llamado Ensayo sobre el principio de la población, donde se planteaba que mientras que los medios de existencia aumentarían en una progresión aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, el crecimiento de la población, decía Malthus, lo haría según una progresión geométrica, 2, 4, 6, 8, 10, lo que obviamente generaría un colapso. A partir de este pensamiento, que fue muy influyente, comenzó todo el tema de la disminución de la población para cuidar el medio ambiente y no poner en riesgo los recursos y evitar el hambre y la miseria. Podríamos decir que Malthus le dio la excusa perfecta para los actuales delirios ambientalistas y junto con Haeckel es uno de los puntos de partida de esta ideología. Sin embargo, a más de 200 años de su trabajo, es claro que Malthus se equivocó en todo. No pegó una. Todas sus proyecciones no se cumplieron. Sin embargo, a pesar de todo esto, su pensamiento sigue vigente, lamentablemente a favor de intereses espurios muy alejados de lo que dicen proteger. El ecologismo lo podemos definir como un sistema cerrado de pensamiento alejado de la realidad y que es utilizado dialécticamente por la izquierda progresista, que plantea como un dogma fundamental la malicia de la especie humana respecto del hábitat natural, por lo cual necesita promover el control de la natalidad, la eugenesia y la limitación de la población. El ecologismo carece por total de fundamentos científicos y utiliza de modo habitual los medios de comunicación para imponerse a la fuerza de garrotazos mediáticos, con eslóganes interminables. ¿Recuerdan ustedes la pobre niña que utilizaron, Greta Thunberg? Pobre mujer que inclusive hasta creo que tenía una patología, no sé si era de autismo o de Asperger. Bueno, esta niña fue utilizada por los medios masivos de desinformación, con toda esta campaña proselitista. Y luego, misteriosamente, la famosa Greta, luchadora incansable por la ecología, desapareció. Ustedes vieron que ya no se habla más de ella. Bueno, en un momento Greta tuvo la mala fortuna de decir que los aviones contaminaban muchísimo el espacio aéreo, entonces ella no iba a estar más dispuesta a viajar en avión, sino que solamente se iba a mover por vía terrestre. Bueno, de ahí en adelante se acabó la carrera de Greta. Y adivinen ustedes, cuando todo esto se politiza, ¿no? Todo este tema del ecologismo adquiere un tinte político. Esto fue efectivamente por los años 1960, 1970, con Estados Unidos a la cabeza, que implementa políticas de izquierda que quieren fomentar el control de la natalidad, la eliminación de los pobres, y entonces adopta cualquier ideología que tenga ese fin. El aborto, ya lo vimos en el podcast pasado, y ahora adopta la ideología ecologista que también favorece a sus intereses, ¿no? Todas las obras resultantes en esa época que promovieron el ecologismo tienen un vicio que es el determinismo. Y entonces ellos piensan que necesariamente la industria agrícola, por más que alimente y saque del hambre al mundo entero, necesariamente debe contaminar. No es posible desarrollar una industria agrícola que de repente, manteniendo el ritmo alimenticio, no contamine tanto, o por lo menos no contamine este, con tanta intensidad que sea malo para la salud de las personas y que tampoco agreda tanto la tierra. Para ellos esto es impensado. Entonces hay que abolir la propiedad privada, hay que abolir el desarrollo de la industria agropecuaria, porque la única forma que puede subsistir la humanidad, aunque muchos mueran de hambre, es con sus pequeñas huertas orgánicas. Y esto que digo se escribió en 1962, pero hoy no pasó de moda, al contrario, es un tema muy actual. Otro determinismo es el de Garrett Harris,
que inevitablemente iba a haber un agotamiento de los recursos disponibles. Lo escribe en 1968. Otro determinismo neomalthusiano, la bomba demográfica, que dice que va a haber un colapso por el desarrollo abrupto de la población que no va de la mano del desarrollo de los recursos naturales que pueda proveer la madre naturaleza. Otro, en los límites del crecimiento del Club de Roma, se dice que va a haber una escasez de los recursos naturales y estuvieron 50 décadas sin que nada se cumpliera de sus profecías. Luego hemos escuchado el agujero de ozono, ahora ya no se habla más de ese tema. El derretimiento de los polos, hace décadas que lo dicen, y los polos tienen hoy más hielo que nunca. Recuerdo que también se decía la lluvia ácida, nunca pasó. El aumento de tantos grados en la temperatura para el 2015, 2000 y pico, y el calentamiento global que sobrevendría, nunca pasó. Y así innumerables teorías que jamás se cumplieron. Y nosotros le seguimos creyendo. Y seguimos teniendo miedo. Pero se trata todo de cuestiones que no tienen fundamento científico. Son cuestiones políticas. Y como siempre les digo, cuando se mete la política, las intenciones son otras. Recuerdo que cuando yo era chico, comenzaron a salir en la década de los 80, mediados de los 80, 90, desodorantes para el cuerpo que decían no daña la capa de ozono. Y ahora todo eso desapareció. Luego, como les decía, se hablaba de la lluvia ácida, me acuerdo en mi adolescencia. Y cada vez que llovía yo miraba para arriba por la duda que me tuviera que resguardar de, de ese líquido terrible. Y nunca pasó. Es un error tras error en todas sus predicciones. Y nosotros se las perdonamos todas. Por suerte, hoy en día hay mucha información valiosa que ustedes pueden obtener e investigar respecto a todo esto. Y la mentira del CO2, el calentamiento global y todo eso. Lógicamente, cultores de esta ideología promueven el aborto e incluso las esterilizaciones forzadas, porque quieren menos seres contaminantes, quieren proteger el derecho a la vida del ser vivo tierra. Y entonces aquí yo les pregunto, ¿vieron cómo está todo conectado? Los ecologistas son abortistas. Los temores a la superpoblación y la visión catastrófica de la humanidad, promovidos por el ecologismo, avalaron posturas eugenésicas. Y por eso yo les digo que nada es casual. Todo lo anterior, que les hablé del calentamiento global, se habla de la escasez del agua, el cambio climático, la contaminación industrial, es todo causa del hombre y el hombre es culpable. Entonces se sacan conclusiones apresuradas que se dan por ciertas y eso es ser imprudente, cuando lo que hay que tener acá en estos temas es mucha prudencia, información. Y entonces, respecto al calentamiento global y el cambio climático, por ejemplo, tan en boga por estos días, existe evidencia científica de que no existe, de que se trata de un fraude impulsado por los políticos para infundir temor y a partir de ahí expandir su poder sobre la gente, erosionando su libertad. Es siempre lo mismo, siempre la misma estrategia, infundir miedo, las personas piden protección, sale el Estado a la cancha con todas sus regulaciones protectoras y entonces el poder de todas esas organizaciones monopólicas que ejercen la violencia y la fuerza se agranda, se expande en desmedro del poder de la sociedad, que cada vez es menor. Los espacios de los individuos son cada vez más chiquitos y esto sucede también con la ecología. El hombre para subsistir no le queda otra que alterar su ecosistema, lógicamente, no le queda otra que contaminar. Cada vez que mueve un dedo contamina. Por supuesto que hay que propender y favorecer sistemas limpios, lógicamente, pero de ahí a pedir que se cierren todas las fábricas y que vivamos de las huertas, es una tremenda locura, una ridiculez atómica. El calentamiento global y todo lo demás, no es cierto que esté sucediendo. Hay que poner muy en duda que esto esté ocurriendo. Y en todo caso que lo cause el hombre. Miren, miles y miles de científicos rebaten que existe el calentamiento global. Basta que
que ustedes busquen en Google y les saldrá mucha información al respecto. Pueden ver informes, estudios, conferencias, entrevistas. De hecho, como les decía recientemente, 1850 científicos de diferentes puntos del mundo han firmado un manifiesto en el que aseguran que la emergencia climática no existe, que el calentamiento global es un asunto político, no científico. Y ahí tienen científicos de primerísimo nivel que lo niegan por completo. Y es por este motivo que no se genera ningún debate para la población, que nunca se contrasta los científicos verdaderos que saben con los que son afines a la política. Nunca tenemos un debate al respecto. Tenemos que ir a buscar nuestra información. Nosotros tenemos que ser responsables de ir más allá de lo que nos cuentan los medios y los políticos. Y hoy tenemos todas las herramientas tecnológicas para hacerlo. Entonces, al igual que el aborto, se hicieron y se fomentaron conferencias internacionales, ¿verdad? Incluso la del Cairo, que hablamos que fue una de las más importantes en el tema, y se crea el Fondo para el Desarrollo Demográfico, para limitar el crecimiento de ciertas naciones a través de la implementación de políticas públicas. La UNESCO, que es el laboratorio de la ONU, está plagada de textos en su página web que hablan de lo que llaman una ética ambiental de desarrollo sostenible. Tan repetido esta expresión, ¿no? Desarrollo sostenible, la van a escuchar en todos lados y se alinea a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, porque por supuesto nuestra propia supervivencia parece estar en peligro a causa del hombre. Y así todos los textos tienen estos tintes apocalípticos, ¿verdad? Particularmente en el año 2010, la UNESCO publicó un texto titulado Ética ambiental y política internacional. Y allí diferentes autores con diferentes trabajos hablan de la ética universal e igualitaria en relación al ambiente, una moral de la biosfera que incluye también a los animales y a la naturaleza, y que es plural, pero con un consenso único, que es todos tenemos la obligación de proteger al medio ambiente. Y por supuesto, esto lleva a que vaya en contra del consumismo y el capitalismo, porque perjudican al ambiente, propugnando un estilo de vida verde. En sus postulados, la pobreza es una forma de contaminación y se debe romper el círculo vicioso de la pobreza y la destrucción del medio ambiente. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo creen que lo harán? ¿Cómo van a eliminar la pobreza? ¿Intentarán poner todos los medios a esas personas para que salgan de ese lugar, de esa vulnerabilidad? Bueno, seguramente todas estas políticas causen no solo costos económicos, sino más contaminación. Y entonces, ¿cuál será la mejor opción para solucionar este problema? Lógicamente, lo que venimos diciendo, eliminarlos. O que no nazcan directamente. Y esta ética universal requiere acciones internacionales que deben ser llevadas a cabo por las Naciones Unidas, a través de ella. La Agenda 2030 de la ONU es precisamente esto, la ética ambiental y ecologista, la ideología impuesta a todos los países por la ONU. Eso lo estamos viendo hoy, claramente, no solo a través del género, sino también a través de esta ideología ecologista. ¿Y qué dice la UNESCO para promover esta política? Bueno, dice, hay que hacer conferencias internacionales donde asistan todos los países, como se hizo con el aborto y el género, ¿verdad? Hacer declaraciones internacionales al estilo de la Declaración de los Derechos Humanos, Universal de los Derechos Humanos, pero ahora con tinte ecologista, ¿no? Establecer comités de ética ambiental para evaluar a los países en la implementación de estas políticas, hacer informes, educar, hacer un programa estatal ambiental y formar profesores en cada uno de los países, es decir, adoctrinar en la ideología ambiental. También que los medios de comunicación presten más atención a estas cuestiones ambientales. Ayudar con dinero a la implementación de todas estas políticas ambientales. ¿Quieres dinero? Tienes que seguir mis políticas. Esa es la típica extorsión de la ONU, ¿no? Y también, por supuesto, crear una justicia ambiental. Hablan en la UNESCO, en los textos, hablan de la justicia ambiental, ¿verdad? Y así como se crearon juzgados de género, seguramente en el futuro tendremos juzgados ambientales y de derechos de los animales. Y todo en nombre de lo que repiten en absolutamente todos los lados, y hasta el cansancio, del desarrollo sostenible.
Esta expresión la van a encontrar, como les dije, en absolutamente todos los organismos internacionales y también van a encontrar la amenaza y el riesgo que estamos viviendo en el medio ambiente a causa del hombre, que vivimos tiempos muy difíciles. Eso, a poco que empiecen una lectura de cualquier libro, cualquier texto, artículo, van a encontrar esto. Así entonces es como la UNESCO y la ONU pretenden imponer a la fuerza en cada uno de los países esta ideología ecologista. Es decir, que quieren imponer el género, el ecologismo y el animalismo. Precisamente lo que se dio a llamar la Carta de la Tierra es un documento gestado a principios de la década del 90 por dos grandes organizaciones, el Movimiento Ecológico de la Cruz Verde Internacional, de Mikhail Gorbachev, el ruso, y el Consejo de la Tierra, asumido en el año 2003 por la UNESCO. La Carta de la Tierra se trata de una declaración internacional de principios éticos fundamentales para la construcción de una sociedad global, justa, sostenible y pacífica en el siglo XXI. Ustedes pueden ingresar a la página web y mirar en qué consiste. Ponen la Carta de la Tierra y les va a desarrollar, van a ver la página web. La legitimidad del documento se ha fortalecido aún más mediante el respaldo obtenido por más de 4.800 organizaciones, incluyendo asimismo a diversos organismos gubernamentales e internacionales. Es decir, no estamos hablando de algo que nadie le da corte, ¿verdad? Sino que es un documento pesado, es un documento que ha sido acompañado. A la luz de esta legitimidad, una creciente cantidad de juristas internacionales reconoce que la Carta de la Tierra está adquiriendo un estatus de documento de ley blanda. Se considera que este tipo de documentos, tal como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, son moralmente vinculantes, aunque no sean vinculantes en el plano jurídico, solo desde el punto de vista moral por ahora. Pero por lo general, dichos documentos establecen la base para el desarrollo de una ley dura, es decir, vamos en ese proceso. Comienzan con declaraciones firmadas, acompañadas por países, organizaciones, y termina siendo ley en cada país interno. Y precisamente, como le decía, uno de los impulsores de la Carta a la Tierra fue Mikhail Gorbachev, que expresó: estos nuevos conceptos se deberán aplicar a todo el sistema de ideas, a la moral y a la ética, y constituirán un nuevo modo de vida. El mecanismo que usaremos en la Carta de la Tierra será el reemplazo de los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Cuáles son los principios de estas nuevas tablas de la ley moderna entonces? En el preámbulo de la Carta de la Tierra pueden leerse, por ejemplo: la humanidad es parte de un vasto universo evolutivo. La Tierra, nuestro hogar, está viva, con una comunidad singular de vida. Lo que se está diciendo acá con esto, que la misma humanidad está incluido un sistema monista. No hay una gran diferencia entre el uno y otro. El Dios es la Pachamama, la tierra es la nueva religión universal. Ya no se venera a Jesucristo o a Mahoma o a quien sea, sino que ahora se venera las cosas de la tierra, que es la nueva religión. Y precisamente una de las formas de cuidar este ser vivo es el mandamiento ecologista de controlar la natalidad para salvar el planeta. Esto es de los años 90 y ya se asociaba a la ecología y género, y la carta en este aspecto dice: afirmar la igualdad y equidad de género como prerequisito para el desarrollo sostenible y asegurar el acceso universal a la educación, el cuidado de la salud y la oportunidad económica. Es decir, que acá presenciamos realmente toda una ensalada, ¿verdad? Una cuestión sin sentido: ecología, tierra, género, violencia doméstica, de todo un poco, ¿verdad? Salud, educación. Entonces, en todo este enjuague, en este delirio, se habla también de fomentar a la familia, en estos mismos postulados de la Carta a la Tierra, cuando el género la destruye por completo. Entonces, puro relato, puro cuento. Otro mandamiento es adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades regenerativas de la tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario. Esta ideología va en contra del desarrollo, del progreso, del capitalismo. Quiere que todo el mundo viva desnudo y en huertas orgánicas. Se cierren las fábricas, que quedemos todos pobres, sin trabajo. Y luego, increíblemente, otra contradicción, nos dicen que en uno de sus mandamientos es erradicar la pobreza, lo cual es un total absurdo si se pretende no contaminar y cerrar todas las fábricas. Van a fomentar la pobreza y la miseria, pues la única manera de combatir la pobreza es mediante el progreso y la producción.
Así tenemos entonces que esta ideología se fomenta a través de diferentes formas, como dijimos, como vimos, conferencias internacionales, intelectuales ecologistas, respaldo económico. Estas organizaciones se traducen en la ONU, la UNESCO, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Y declaraciones de principios universales, etcétera. Todos los mismos organismos que sostienen la ideología de género, el animalismo y el aborto están detrás de esto, del ecologismo también. Es todo lo mismo. Y es una clara bajada de línea a los países que deben concretar todo esto con sus leyes internas. Entonces el ecologismo se convierte en un asunto político, ¿verdad? La tierra y sus recursos vistos como un fin en sí mismo, como sujetos de derechos con vida propia. Son seres vivientes con derechos igual que el hombre. Y entonces vale lo mismo una foca que la vida de un niño, las plantas que un anciano. El planeta tiene derecho a reclamar. Cito a texto expreso uno de los capítulos del trabajo de la UNESCO. Dice, la ética ambiental se basa en lo que podríamos llamar el derecho humano a la naturaleza. Entonces, ya se empieza a hablar que la naturaleza tiene derechos humanos. Imagínense ustedes esto, el caos, la barbarie que surgiría de considerar esto. Y sigue el texto. Los seres humanos necesitan incluir a la naturaleza en su ética e incluirse a ellos mismos en la naturaleza. El hombre como hombre, en esta tesis, en esta teoría monista, deja de existir y es parte integral de la biosfera, del ecosistema. El ser humano desaparece. El modo en que está planteado el tema del calentamiento global resulta ser a todas luces una nueva excusa para limitar la población mundial y exigir a los países pobres, a los países menos desarrollados o en vías de desarrollo, implementar recaudos para impedir la contaminación ambiental. En la ideología ecologista, cada niño nuevo es un potencial contaminante del medio ambiente. Por lo tanto, hay que bajar la población a causa de todo esto. El expresidente de la República Checa, Václav Klaus, declaró en un momento, combato este nuevo alarmismo sobre el calentamiento global que se ha convertido en una ideología y en un intento de reprimir la libertad individual y el desarrollo de la prosperidad en el mundo. Y en ese sentido, en lo que estamos hablando, hubo un caso paradigmático de esto, de los niños como amenazas, ¿no? Contaminantes, que fue el caso de David Beckham, que hace algunos años, con motivo del nacimiento de su cuarta hija, un tal Simon Ross, director ejecutivo del Optimum Population Trust, una de las tantas organizaciones profesoras del medio ambiente, declaró lo siguiente: cuando nació la cuarta hijita de este futbolista dijo, creemos que hoy en día las parejas deberían tener uno o dos hijos a lo máximo, porque hay demasiada gente en el mundo y es por eso que tenemos todos estos problemas medioambientales. No vale de nada ser ecologista si una persona trata de reducir sus emisiones de carbono, por un lado, pero por otro lado, la incrementan un 100% trayendo un nuevo hijo al mundo. O sea, David Beckham fue criticado no por cómo jugaba al fútbol o cómo dirigía, sino por haber traído una hija más al planeta Tierra. Una hija más potencialmente contaminadora, ¿verdad? Fue esta misma organización, Optimum Population Trust, que en vista a la conferencia sobre el cambio climático, que del mes de diciembre del año 2009, propuso para reducir las emanaciones de carbono universal el control compulsivo de la población, diciendo que cada peso invertido en anticonceptivos evita la emisión de 1 tonelada de carbono. O sea, traducido, es mejor pagar por anticonceptivos más barato a todos estos países racialmente inferiores que estar después educando para que no tengan tantos hijos. Vean ustedes la coincidencia con el relato, con lo que dijo Lyndon, el presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, en la ONU, cuando habló del aborto en 1960 y poco, que dijo, $5 invertidos contra el crecimiento de la población son más eficientes que $100 invertidos en el crecimiento económico. Comprueben ustedes las semejanzas de las declaraciones. Entonces, vemos que los ecologistas pretenden imponer una política eugenésica para que no tengamos hijos. Y fíjense qué fuerte esto. Esta nueva religión ecológica plantea por un lado el derecho al orgasmo universal. Cada uno tiene derecho a hacer con su sexualidad lo que desee, una especie de hedonismo. Pero ese orgasmo universal debe ser controlado para los pobres, ¿no? O sea, no sea cosa que nos llenen de hijos. Esa es la contradicción de este delirio.
Vean la enorme hipocresía de todos sus relatos que plantean la defensa supuestamente de la vida, pero después son los mismos tipos que están promoviendo las ideologías de la muerte. Por eso, en donde vemos que una foca vale más que un niño, porque un niño lo ven como una especie de parásito, de algo, de un cáncer para la sociedad, ¿no? Francamente parecería que el siglo XX y el fin del siglo XXI serán recordados como un psiquiátrico a cielo abierto, donde un montón de dementes estaban gobernando la Tierra y decían que un hombre puede ser una mujer, que un niño valía menos que una foca, donde había más de 200 géneros y donde la Tierra, sus plantas y animales tenían derechos humanos. Y lo genial de todo esto, y lo más irónico, es que cuando alguien lo advierte y lo dice, quien lo dice lo tildan de no sé cuántas cosas. Cuando esa persona lo único que está diciendo es que el pasto es verde y que los pájaros vuelan. Estamos diciendo obviedades que es increíble que seamos nosotros los que tengamos que dar explicaciones y no los delirantes, no los ideólogos, no los totalitarios que nos quieren imponer cosas que los seres humanos comunes y corrientes no compartimos. Veamos ahora varias de las profecías apocalípticas que jamás se cumplieron, entre las miles y miles que ustedes pueden encontrar hoy en los medios de comunicación. Y señalamos solamente algunas, a modo de un botón de muestra, para ver cómo los ideólogos del ecologismo intentan crear un miedo infundado en una parte de la población que es incauta, que no sabe y que no tiene por qué estar estudiando estas cosas, estas pseudo profecías. Fíjense, George Hetze, periodista científico de Los Angeles Times, en 1967 decía que habrán hambrunas terribles en todo el mundo en 1975. Y no pasó nada. Paul Helrich, en 1969, decía que la mayoría de las personas que morirían, el más grande cataclismo de la historia de la humanidad, ya han nacido. Es decir, que él pronosticaba un cataclismo. No hubo ningún gran cataclismo de la historia en el año 69, hasta nuestros días. Este mismo hombre decía que para el año 2000 el Reino Unido sería simplemente un pequeño grupo de islas empobrecidas, habitadas por unos 70 millones de personas hambrientas. Hoy Gran Bretaña sigue siendo una potencia. Otro relato decía que el aluminio, el cobre, el plomo, el mercurio, el gas natural, el petróleo, la plata, el estaño y el zinc se agotarían antes del año 2004. Este fue el informe del Club de Roma, uno de los tantos organismos mundiales que están buscando detrás o implantar, entre otras cosas, este tipo de políticas. Fíjense cómo se equivocaron. Todos los metales que referimos y el petróleo y el gas siguen existiendo. Antes de 1985 la humanidad entrará en una era de escasez, en la que careceremos de muchas de las cosas que dependen de la energía, entre otras ciertas comodidades como la comida, el agua potable, el cobre. Nunca ocurrió. Carlos Duarte, Premio Nacional de Investigación año 2007, en el año 2020 dijo: veremos el Ártico sin hielo. Seguimos esperando. Otra, la famosa revista de la Universidad de Cambridge llamada Nature, año 2013, decía: el hielo del Ártico desaparecerá en el año 2015. Y hoy los polos tienen más hielo que nunca. Entonces, mis amigos, para ir cerrando este podcast, que espero que les haya gustado para comprender los orígenes de esta ideología y que estén atentos y cuídense ustedes y a sus hijos. Es importante luchar contra estas ideologías que fomentan la muerte, porque detrás, como les dije, está la eugenesia, el control de la natalidad. No nos dejemos engañar, estudiemos, investiguemos y no nos dejemos llevar por el miedo, que generalmente no, son propaganda de los políticos y de los medios de comunicación que tienen intereses espurios por detrás. Así que esperándolos para el próximo podcast en donde hablaremos de la ideología animalista, que está emparentada con esta, lógicamente tiene un tronco común también. Los espero y como siempre les digo, viva la vida, la familia y la libertad. Hasta pronto y que Dios los bendiga.
una producción de Neurobytes por Blanca DJ.